Buenos días a todos vosotros a esta sesión en la que vamos a tratar de un problema, de un concepto que normalmente se asocia en el siglo XIX con el pensamiento de Nietzsche, que es el concepto de tragedia, el concepto de lo trágico, pero que vamos a intentar, o voy a intentar mostraros en este vídeo, que tiene antecedentes evidentes en el pensamiento de la escuela, de la llamada escuela pesimista alemana, que además se prolongan a autores que son contemporáneos del propio Nietzsche. En concreto me refiero a Schopenhauer, evidentemente, a Eduard von Hartmann y luego, contemporáneamente a Nietzsche, Julius Bansen. Estos tres autores de la escuela pesimista plantean una concepción de la tragedia que va evolucionando a lo largo de ese tiempo y que, por un lado, permite comprender el concepto de tragedia nietzscheano y también ofrecer otras alternativas, sobre todo en el caso de Bansen, a su concepción, a la concepción nietzscheana de lo trágico. Vamos a ver un poquito cómo va evolucionando ese concepto dentro, ya digo, de la escuela pesimista alemana. Por lo que se refiere a otro miembro de esa escuela, como es Philipp Mayländer, él propiamente no tiene una teoría de lo trágico específica. Su estética trata del teatro, etcétera, pero no trata el concepto de lo trágico como tal. No tiene un apartado dedicado exclusivamente a ese tema, aunque él mismo sí escribió un ciclo de tragedias importante titulado Los últimos Hohenstaufen, que se publicó en 1876, pero digamos a ese ejercicio práctico de escritura, de literatura trágica, pues no se añade una reflexión concreta sobre este concepto, por lo menos que yo conozca. Bien, pues vamos a iniciar esa concepción de la tragedia en los autores de la escuela pesimista alemana que he citado. Vamos a comenzar evidentemente por Arthur Schopenhauer, que es el primero que elabora un concepto de la tragedia dentro de la escuela del pesimismo alemán. Él concibe, voy a resumir mucho, porque hay un montón de textos y evidentemente el vídeo no puede ser especialmente largo ni conviene aburrir demasiado a los eventuales espectadores del mismo. Schopenhauer concibe la tragedia como una resignada negación de la voluntad de vivir. Nada más comenzar el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer afirma, como es muy conocido, que el mundo es mi representación, dice. Bueno, resumiendo muchísimo, podríamos decir, es un poco, en fin, está demasiado resumido, pero bueno, podríamos decir que para Schopenhauer el mundo resulta equiparable a una especie de gran teatro o representación mental que se va desplegando ante la mente del sujeto en virtud del principio de razón suficiente e impulsada por la voluntad de vivir, esa pulsión ciega e irracional que él introduce en filosofía. Seguramente Schopenhauer extrajo esta idea no solo de Platón, de Kant y de la filosofía hindú, que como sabéis, pues tiene mucha influencia sobre su pensamiento, sino también y muy principalmente de los grandes autores teatrales que él admiraba, como Calderón o Shakespeare. Y esto se puede constatar si cotejamos esto que acabo de decir, esta idea de que el mundo es mi representación, con alguno de los pasajes de las obras de estos genios literarios. Por ejemplo, Calderón de la Barca, en el Gran Teatro del Mundo, dice: toda la vida humana representaciones es. Y Shakespeare, en Como gustéis, dice: el mundo entero es un teatro y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus entradas y salidas y un hombre en su tiempo representa muchos papeles. Bueno, el tópico era antiguo, pero vamos, especialmente en estos autores teatrales, que sabrían algo del tema, imagino yo, pues es donde yo creo que Schopenhauer se inspira directamente para esta concepción del mundo como representación, aparte de las fuentes filosóficas, evidentemente, ¿no?
Bien, pues para Schopenhauer, por tanto, el teatro es el género, lo dice literalmente, artístico más objetivo y en más de un sentido el más perfecto. En esto yo incluiría el ámbito también del teatro musical, es decir, de la ópera. Conocido su afición por la ópera, especialmente Norma, era para él la obra trágica más perfecta, la Norma de Bellini. Y por tanto lo que vamos a decir también vale para el teatro lírico, para el teatro operístico, ¿no? Por tanto, el teatro sería el género más objetivo y en muchos sentidos, dice él, el más perfecto. ¿Y por qué dice esto, no? Bueno, pues en mi interpretación es porque para Schopenhauer el teatro mismo es una representación del mundo como voluntad y representación. Es decir, es una especie de microcosmos que nos muestra lo que es el mundo, una especie de escena en la que aparecen una serie de manifestaciones de lo que es la idea más elevada o la objetivación más elevada de la voluntad de vivir, que es el ser humano, todos ellos movidos por esa voluntad de vivir. Por tanto, el teatro y la ópera nos muestran en directo, ¿no? Nos presentan delante lo que es el mundo como tal, ¿no? Lo que hace el dramaturgo, y en su caso el compositor de óperas, con el libretista, ya voy a dar por supuesto que se añade esto, seguiré hablando del teatro, pero ya se introduce esa idea de que también es algo válido para la ópera, ¿no? Para el mundo operístico. Pues bien, lo que hace el dramaturgo es escoger tipos humanos significativos, lo que se llaman caracteres teatrales, y los pone en situaciones cruciales, en situaciones significativas, ¿no? Haciéndoles ejecutar acciones extraordinarias e importantes. Para Schopenhauer, el escenario del teatro puede cambiar, pero los tipos humanos que en él aparecen no, siempre son los mismos, ¿no? Por tanto, aunque pueden representarse, infinidad de obras aparentemente distintas, las historias humanas que en ellas se cuentan son en esencia siempre las mismas, porque hay como unas ideas, las llama Schopenhauer, unas objetivaciones de la voluntad de vivir, en este caso en tipos humanos, ¿no? Cuyas historias se repiten constantemente, de manera que desde este punto de vista el mundo es concebido por Schopenhauer como una especie de inmensa farsa en la que siempre actúan los mismos personajes envueltos en distintos disfraces. Pues bien, si el teatro nos muestra el absurdo y ridiculez de la vida, lo que tenemos es la comedia, dice Schopenhauer. Si por el contrario nos muestra los sufrimientos de los seres humanos, tenemos el drama y la tragedia, cuyo principal propósito, dice Schopenhauer, es suscitar en el sujeto, como dije al principio, una resignada negación de la voluntad de vivir. Voy a leeros un fragmento de las lecciones sobre metafísica de lo bello que tenéis editadas en la Universidad de Valencia, de Schopenhauer. Son las lecciones que él proyectaba dar en la universidad cuando intentó impartir una serie de cursos ahí que se saldaron con un fracaso, pero se conservan esos apuntes, digamos, que él iba a utilizar en clase y que resumen muy bien su filosofía, ¿no? El contenido del mundo como voluntad y representación. Dice: el drama tiene tendencia a exponer el lado más terrible de la vida humana, así como a insinuarle al espectador la resignación, la renuncia, la negación de la voluntad de vivir a través de la descripción de una inmensa desgracia. Para alcanzar este objetivo existen dos vías: o la representación misma apunta a que el espíritu del espectador se dirija a este punto, causándole una gran impresión, o se deja al héroe alcanzar inmediatamente este objetivo, presentándolo como transformado por una completa resignación que le conduce a aceptar casi siempre la muerte como redención. Por consiguiente, la tendencia del drama es apuntar a la negación de la voluntad de vivir. Bueno, este propósito, propiciar una resignada negación de la voluntad de vivir, le lleva a Schopenhauer a considerar que lo que él llama la tragedia cristiana, es decir, la tragedia moderna, el cristiano quiere decir que se corresponde al ámbito cristiano solo, quiere decir lo que es los dramas posteriores, digamos, al mundo de la tragedia clásica, la tragedia griega. Podría ser, por ejemplo, los dramas de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Es superior, dice él, a la tragedia clásica. ¿Por qué? Él dice que evidentemente los griegos se sobrecogieron hondamente ante la miseria de la existencia. De hecho, él pone como ejemplo al propio Sófocles, ¿no? Que en Edipo en Colono hace decir al personaje lo siguiente, ¿no? No nacer es la suerte que triunfa sobre todas las otras, pero lo que más se le acerca es volver cuanto antes allí de donde venimos.
Por tanto, es una muestra clara de pesimismo, ¿no? Expresado en Edipo en Colono. Sin embargo, según Schopenhauer, aunque esto es verdad, que la tragedia antigua reconoce lo terrible de la existencia, en esa tragedia, dice él, el espíritu de resignación raras veces se manifiesta de manera directa. Casi todos los héroes de la antigüedad se someten a un destino implacable y a la voluntad inflexible de los dioses, pero no muestran un gran desarraigo de la voluntad de vivir, salvo en casos aislados, ¿no? En cambio, la tragedia cristiana, es decir, moderna y contemporánea, dice él, nos ofrece el espectáculo de la renuncia a la voluntad de vivir, del abandono de este mundo sin pesar, conscientes de su vanidad y de su vacío. Esto parece muy bien, a mí siempre me recuerda esto pues a las escenas finales, por ejemplo, de La Forza del Destino de Verdi. No hablaré de la tragedia del Duque de Rivas, que por supuesto es magnífica, ¿no? Pero en la interpretación que hace Verdi, en la primera, porque luego imagino que sabéis que Verdi que recibió una un poco, no mala acogida, pero sí fue muy criticado porque la obra era de un pesimismo terrible, ¿no? Allí moría pues todos los personajes, don Álvaro se tiraba por un barranco, en fin, aquello era un desastre romántico por completo, y se la acusó de que era una visión como muy pesimista, que había demasiados muertos en escena. Claro, Verdi, que es un músico cuyo pesimismo yo creo que habría que valorar, dijo que, bueno, que la vida humana acaba con la muerte, y por tanto una tragedia pues es normal que lo haga también, ¿no? Pues bien, ahí veríamos muy claro en la primera versión, luego ya digo que Verdi tuvo que edulcorarla un poco, y al final, pues en la versión que normalmente se representa, don Álvaro se retira al monasterio o algo así al final, una vez que muere su amada, etcétera, ¿no? Y renuncia al mundo. Digamos, la valoración de Schopenhauer sería la misma, pero no se llega al extremo de la muerte o del suicidio, ¿no? Bueno, pues ahí veríamos muy bien esta idea de renuncia completa al mundo, de renuncia a la voluntad de vivir, ¿no? Y es algo que se repite en muchas obras, digamos, modernas y contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, en algunos dramas de Schiller, etcétera, ¿no? Por tanto, para Schopenhauer, la tragedia moderna, lo que él llama la tragedia cristiana, nos ofrece el espectáculo de la renuncia a la voluntad de vivir, del abandono de este mundo sin pesar, conscientes de que es un mundo vano, de que es un mundo vacío. Por eso él decía que la tragedia moderna es más elevada que la de los antiguos, pues estos no llegaron a comprender, dice él, el fin supremo de la tragedia, y en general no llegaron a un conocimiento verdadero de la vida. Bueno, esto sería muy cuestionable, pero esta es la interpretación que da él. Por tanto, y en resumen, en la tragedia, el desengaño que nos produce lo que vemos representado en escena hace que, según Schopenhauer, cobremos conciencia de que la vida es una estafa, que todo se reduce a vanidad, y que el gran teatro del mundo pues sirve para poner de manifiesto que, a la postre, nuestra existencia no es sino una farsa mal escrita y peor interpretada, plagada de sufrimiento y de ridiculeces, de la que conviene que nos apartemos lo más pronto posible. Una conclusión que, por cierto, me recuerda mucho lo que decía nuestro Quevedo, nuestro pesimista Quevedo, ¿no? No olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Esto aparece en su escrito Epícteto y Focílides en español con consonantes, que se publicó en Madrid en 1635, por tanto bastante antes de Schopenhauer, ¿no? Que, como sabéis, admiraba profundamente la cultura española. No creo que conociera este texto de Quevedo, pero sí valoraba esta especie de talante trágico de los escritores hispanos, ¿no? Es alguien pues que siempre valoró enormemente esta herencia, digamos, filosófica, literaria española. Bueno, pues pasamos, por tanto, de Schopenhauer, quien caracteriza la tragedia como esa resignada negación de la voluntad de vivir, vamos a pasar a Eduard von Hartmann, que digamos que en muchos aspectos hereda esta concepción de Schopenhauer, añadiendo algún aspecto nuevo, más bien en un sentido terminológico, ¿no? En su filosofía de lo inconsciente, de 1869, de la cual tenéis una amplia antología publicada en Alianza Editorial, Hartmann explica el mundo como un proceso doloroso
que avanza por el constante conflicto entre los dos atributos del absoluto inconsciente, ¿no? Que son el espíritu y la voluntad irracional, ¿no? Nietzsche, que leyó este libro, que leyó La filosofía del inconsciente intensamente, aunque luego ponía a ver de Hartmann, en fin, esto es muy típico de Nietzsche, ya sabemos, ¿no? Él saquea, digamos, a determinados autores y luego, en vez de discutirlos de una manera seria, pues se dedica a lanzar argumentos ad hominem, a insultarlos, en fin, eso es una cosa que, bueno, cuando era más joven me podía epatar, porque uno también es un poco como ese Nietzsche, ¿no? Pero que luego pues va viendo que en muchos aspectos carece de seriedad ninguna. Claramente Nietzsche se inspira en autores que ha leído, y uno de ellos evidentemente es Eduard von Hartmann, al que ya digo luego critica mucho, pero esta dualidad entre el espíritu y la voluntad están en conflicto constante. Pues evidentemente Nietzsche la sintetiza con sus conceptos de lo apolíneo y de lo dionisíaco en lo que será El nacimiento de la tragedia, que se publica pues unos años después del libro de Hartmann en 1872, ¿no? Por tanto, el espíritu hartmanniano equivaldría a lo que Nietzsche va a denominar lo apolíneo, y la voluntad irracional a lo que él denominará lo dionisíaco, ¿eh? En este proceso de lucha entre estos dos principios constantes, ¿no?, que recuerda un poco al mundo maniqueo, en Eduard von Hartmann hay algo de la antigua concepción maniquea, ¿no?, de la realidad como un principio luminoso, un principio oscuro que están luchando entre sí. Pues en este proceso, dice Hartmann, el espíritu busca irse liberando de las cadenas de la voluntad. Pues bien, partiendo de esta tesis, Hartmann expone su concepción de lo trágico y de la tragedia en un pequeño artículo, sí, es un artículo, un folleto casi, que titula Aforismos sobre el drama, que es de 1870, y que luego se republicó en 1876 con el título El problema de lo trágico. Este artículo y otros que dedica Hartmann a la estética los tenéis traducidos en la maravillosa revista Enadas, que dirige mi amigo José Carlos Ibarra Cuchillo, de Barcelona, una revista magnífica. En fin, no voy a entrar a valorarla más, porque realmente es hasta el formato es interesante, un formato como gótico, en fin, muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, pues entre muchos artículos interesantísimos que suelen publicar en esa revista, que es anual, en la de este año, en el número que se publicó este año, pues hay una traducción que hice de estos escritos estéticos de Hartmann. Por tanto, los podéis consultar ahí, ¿no? Ya digo, aforismos sobre el drama, retitulado luego El problema de lo trágico. Estamos hablando de unos escritos que son unos años anteriores al nacimiento de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Pues bien, en ese escrito nos dice Hartmann que si el conflicto humano que se expone en escena se muestra irreconciliable en el plano inmanente, y la reconciliación o solución tiene lugar en un plano trascendente, entonces tenemos la tragedia. Vamos a ver qué quiere decir con esto Hartmann, porque hay que ver cómo aplicar estos conceptos de inmanencia y trascendencia, ¿no? Pues bien, para Hartmann, la tragedia, dice él literalmente, es la más elevada forma de arte poético. Ahora bien, desde Aristóteles, dice él, se ha asociado a dos sentimientos: el espanto, el terror ante la posibilidad de que tamaño sufrimiento pueda existir en la tierra, como el que nos muestra la tragedia, y la compasión por la víctima que lo experimenta. El problema que plantea Hartmann es el siguiente: si la tragedia se basa en estas dos sensaciones desagradables, el espanto y la compasión, ¿cómo es posible que produzca tan intenso placer estético en el espectador? Pues bien, Hartmann responde que esto es así porque tales sensaciones son simplemente medios para alcanzar un fin que supone una notable ganancia de placer estético. Ahora bien, ¿cuál es ese fin que se propone alcanzar la tragedia? Pues bien, según Hartmann, la tragedia se propone expresar lo que él llama la historia eterna del corazón humano, cuyos conflictos se exponen a través de acciones externas y circunstancias que los favorecen o impiden, dando lugar a una agitada lucha. Dice Hartmann literalmente: cuanto más fuerte es esta lucha o conflicto, tanto más alto golpean las olas tormentosas sobre el mar encolerizado de las pasiones, y tanto más grandioso es el espectáculo trágico. Veis que Hartmann tiene una concepción francamente romántica de la tragedia. Ahora bien, para que haya tragedia, dice Hartmann, no solo es fundamental el conflicto,
sino también que haya una reconciliación o solución. Mientras que en la comedia el conflicto no suele ser serio y se suele resolver casi por sí solo, a veces accidentalmente, o en el simple drama serio, a pesar de todas las dificultades, el conflicto concluye de forma pacífica y conciliadora, en la tragedia, dice Harman, el conflicto ha de ser tal que desde el comienzo resulta irreconciliable. Es decir, no hay solución inmanente, esto es, no hay solución en este mundo, y por eso toda la acción trágica apunta hacia la catástrofe final, ¿no? Y a una solución que Harman llama trascendente porque implica que el protagonista abandona el mundo, se retira del mundo, normalmente a través de la muerte, pero puede ser también pues, un retiro monástico o sencillamente una huida del mundo, como sucede un poco en El misántropo de Molière, que aunque es una comedia, pues tiene mucho de tragedia, o sea, tragicomedia, ¿no? Digamos, el protagonista se aparta del mundo porque, digamos, dentro de ese mundo no hay ninguna solución inmanente, no hay posibilidad, digamos, de que el conflicto se solucione. Claro, dice Harman que al optimista, ¿no?, al que él llama el honrado filisteo, racionalista, protestante, el individuo acomodado, pues normalmente le resulta preferible la comedia, porque reír es siempre más agradable que enfrentarse al horror de la vida. Dice Harman que ese individuo no se da cuenta de que tras el aparente optimismo del humor se encierra el pesimismo de comprobar la ridícula estupidez de las acciones humanas. Esto es muy interesante, ¿eh? Es algo que se suele comprobar, o por lo menos que yo tengo comprobado, y es que los grandes humoristas, ¿no?, suelen ser personas que luego en su vida privada suelen ser personas extremadamente pesimistas y muy conscientes, digamos, de lo terrible que es la existencia, y lo compensan con ese humor que exalta o ridiculiza, ¿no?, o saca a relucir los aspectos más absurdos de la acción humana. Por tanto, también la comedia tiene un trasfondo pesimista, pero lo oculta también, que nos hace reír, y bueno, pues parece que esto es lo que le gusta, dice Harman, al individuo, pues, en fin, integrado, ¿no?, al honrado filisteo, como lo llamaban en la Alemania del 19. En cambio, la tragedia se enfrenta al problema de la existencia de frente, y le da la única solución posible, que es la trascendente, como hemos dicho, ¿no? Es decir, el rechazo del mundo y eventualmente la muerte del protagonista. Y con ello demuestra, dice Harman literalmente, que cualquier ser humano que encuentre y disfrute en la tragedia, en el fondo de su corazón, cree en la verdad del pesimismo. Os leo un par de fragmentos de estos aforismos sobre el drama de Harman. Dice: si el héroe en su vana lucha en pos de la felicidad queda destrozado, y reconoce en sí mismo la necesaria miseria de la existencia y la estupidez de todo luchar y tender a la felicidad, entonces finalmente un pensamiento golpea su alma, como rayo fulminante. La vida no es el más elevado de los bienes, y sólo en la renuncia a la lucha y la resignación ha de alcanzarse la relativa beatitud de la carencia de dolor, que es el estado más feliz que puede alcanzarse. Pero entonces la vida también es, en la resignación, sólo un lastre, y la muerte es la solución bienvenida, como el sueño que anhela a alguien cansado, una redención que es buscada voluntariamente si ella no llega por sí misma o desde fuera. Y dice también: sólo la tragedia, entre todas las formas de poesía, nos enseña, como la religión y la filosofía, a considerar el mundo y la vida como algo subordinado y del cual sería pura locura estar pendiente, como si fuera algo sumamente elevado y último. Pues bien, así considerada, la tragedia es mucho más filosófica, dice Harman, que la historia, porque encierra una verdad eterna y no única como la histórica. El héroe trágico ha vencido al mundo, y en este sentido Edward von Harman interpreta que la catarsis que Aristóteles asignaba como efecto a la tragedia se refiere a la purificación o liberación del alma de las pasiones a través de esta solución trascendente que apacigua y sosiega el ánimo del sujeto, su alma, que estaba perturbada por las pasiones. Bien, pues ya tenemos estas dos concepciones que son bastante parecidas, la de Schopenhauer y Edward von Harman, en la que la tragedia, digamos, contribuye a propiciar una resignación ante la terrible experiencia de la vida y un alejamiento de un mundo que es tan terrible. Y vamos a ver la perspectiva que plantea el tercer autor pesimista que os quiero traer aquí a colación, que es Julius Bansen. Julius Bansen publicó
Un libro muy interesante, breve, es breve, pero muy interesante, que se titula Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo metafísico. En este libro, que tenéis publicado en la Universidad de Valencia, las publicaciones de la Universidad de Valencia, pues Bunsen trata primero de lo trágico, de la tragedia, y luego del humor, que él considera la categoría estética más elevada. Pero bueno, esa la vamos a dejar de lado. He hecho alguna vez alguna exposición sobre el tema del humor en Bunsen. Ahora nos vamos a centrar en el concepto de lo trágico. El libro se publicó en 1877 y por tanto unos años después del nacimiento de la tragedia de Nietzsche, que es del 72. Pero claro, hay que poner las cosas en su contexto. Hoy en día Nietzsche, pues por aquí, por allá, hay millones de seminarios, ¿no? Bueno, eso está muy bien ahora, se nos ha olvidado que Nietzsche en los años 50 del siglo pasado, dominados por el marxismo, el existencialismo y tal, era un autor prácticamente inexistente. Y bueno, pues luego ha sido recuperado con muy buen tino, porque evidentemente es uno de los grandes de la historia de la filosofía occidental, pero en su momento, cuando Nietzsche publicó El nacimiento de la tragedia, era un libro filológico, era un filólogo. Esto se nos olvida siempre. Nietzsche no es un filósofo de profesión, dígame si es que eso tiene algún sentido. Es un filólogo. Y es lo que pone en la portada de la primera edición de El nacimiento de la tragedia, ¿vale? Es un libro, evidentemente, con un contenido filosófico muy potente. Vamos, a mí me parece una de las obras maestras que se han publicado, ¿no? Pero en su momento es un libro de un filólogo fracasado, porque evidentemente recibió una crítica, porque el libro realmente es un libro que no es de filología, es un libro que va mucho más allá, evidentemente, ¿no? Y salvo en los círculos wagnerianos y bueno, y los propios filólogos que lo leyeron, la mayoría, para criticarlo, pues es un libro que no tuvo especial repercusión, y si la tuvo, pues más que nada pues por influencia de los círculos wagnerianos, ya digo, del propio Wagner, ¿no? Pero Bunsen sí lo leyó. Es uno de los pocos, él era realmente filósofo, él sí era doctor en filosofía, había hecho la tesis sobre estética con Fischer, ¿no? Que había publicado un libro sobre estética, si no recuerdo, un compendio de estética importante, si no recuerdo mal, en 1846, y él lee la obra de Nietzsche. Por tanto, Bunsen es uno de los pocos que ha leído desde un punto de vista filosófico la obra de Nietzsche, y por tanto la aprecia. Luego hablaremos de esta relación fugaz, ¿no?, entre Bunsen y Nietzsche, o más bien este intento de relación, porque Bunsen modestamente intentó ponerse en contacto con Nietzsche, pero este no respondió, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos en este libro, Lo trágico como la ley del mundo, que expone un concepto de tragedia que se aleja mucho del de Nietzsche, aunque él considera que estaba muy próximo a él, Bunsen, ¿no? Veremos por qué, pero que yo pienso que sirve mucho mejor que el de Nietzsche para interpretar los dramas contemporáneos. Es decir, por ejemplo, para hablar de manera clara, un drama como los de Ibsen se interpreta mucho mejor con los parámetros de Bunsen que con los de Nietzsche. Nietzsche está demasiado centrado, como se dio cuenta Bunsen, en el mundo griego, en el mundo wagneriano, en esas categorías del Apolinio, lo de Insiaco, que si Sócrates, que si... pero ¿qué pasa con la dramaturgia moderna? ¿Qué pasa con las tragedias modernas? Ahí no se dice absolutamente nada. Mientras que Bunsen sí tiene en cuenta, digamos, lo que es el teatro, o la concepción de la tragedia intemporal, valdría para cualquier momento, ¿vale? Entonces esto da a la teoría de Bunsen un potencial heurístico mucho más, a mi juicio, mucho más potente que el de Nietzsche, por supuesto, sin, vamos, desmerecer en absoluto, que nadie entienda que estoy diciendo esto, ¿no? Lo que es la aportación de Nietzsche, que es fundamental, pero sobre todo en un ámbito más bien como filosófico, ¿no? No tanto en la comprensión de lo que es la propia tragedia, a nivel como género estético, válido para cualquier producción, desde la antigüedad clásica hasta, pues ya digo, por ejemplo, los dramas de Ibsen, o de Bueno Vallejo, de algún autor, algún dramaturgo posterior, ¿no? Pues bien, Bunsen señala en este libro que os he citado que, dice él, solo aquel, a veces tiene un estilo un poco rimbombante, ¿no? Dice, solo aquel que renuncia a protegerse con las engañosas gafas del optimismo, del deslumbrante relámpago que brilla en las más profundas quebraduras del mundo, puede comprender lo trágico. Es decir, solamente el que tiene un talante pesimista puede entender realmente bien lo que se está exponiendo en una tragedia, ¿no? Bunsen, en su filosofía, intenta sintetizar
a Hegel con Schopenhauer, ¿vale? Que siempre se han visto como autores contrapuestos y que tanto Harman como Bansen intentan sintetizar, ¿no? Bansen afirma que la realidad es contradictoria, es decir, dialéctica, pero interpreta dicha dialéctica como una dialéctica real, puesto que para él la realidad está formada por una pluralidad de voluntades individuales, a las que él llama énadas, utilizando este término clásico, que están en permanente lucha entre sí, dando lugar a un mundo desgarrado en el que el sufrimiento no acaba nunca, porque está atravesado por una autoescisión de la voluntad que es fundamental, dice él, interior y esencial. Por eso la filosofía de Bansen es un pesimismo absoluto que rechaza toda posibilidad de redención. Bansen considera que no existe ningún nirvana hacia el que nos podamos encaminar, sino solo samsara, es decir, la cadena de seres que en la filosofía y la religión hindú se atormentan incesantemente unos a otros. Y no hay salida posible en el sentido de redimirnos a una posible nada, o en fin, un escape a esta situación, ¿no? Por tanto, es una filosofía totalmente inmanente, ¿no? De manera que en la filosofía de Bansen, evidentemente, lo trágico no es solo una categoría estética, para nada, ¿no? Es la ley que rige el mundo, la ley ontológica que rige el mundo, ¿no? Lo único que hace la tragedia como arte es proyectar en el ámbito estético, en este caso teatral, ¿no?, dicha ley, poniéndola de manifiesto mediante el enfrentamiento entre caracteres y personalidades diferentes que se mueven por principios éticos contrapuestos entre sí. Bansen en este sentido sostiene que lo que suele presentar la tragedia es un conflicto moral en el que los protagonistas se debaten entre diversos deberes que suponen ideales éticos contrapuestos, o en el que esos ideales chocan con determinados intereses. El personaje se encuentra situado ante dos obligaciones contrapuestas, por la familia por un lado y la patria por otro, ¿no? El deber hacia pues un príncipe o lo que sea, y el amor ante una persona, ¿no? O el conflicto entre, pues como sucede por ejemplo en el Don Carlos de Verdi, ¿no? Entre Don Carlos, ¿no? Que tiene el deber de respetar a su madre y tal, que la reina, pero es que a la vez está enamorado, de ella, porque, en fin, pues porque Felipe II se ha casado con esa mujer que es la que él ama. En fin, son conflictos digamos, contrapuestos, ¿no? De manera que, obedeciendo a una de esos principios, ¿no?, pues éticos, no puede evitar violar el otro. En ese sentido, ya digo, la teoría de lo trágico, a mi juicio, se puede ver representada muy bien por los dramas de su contemporáneo Ibsen. Hay que decir que esta idea de la tragedia como exposición de grandes conflictos éticos, en el que dos o más fuerzas éticas que exigen ser satisfechas chocan entre sí, de manera que el sujeto no puede actuar sin dañar una de las dos fuerzas o de los dos principios morales, ya la había formulado el maestro de Bansen, Friedrich Theodor Fischer, que he citado antes, con el que Bansen hizo su tesis doctoral en su Estétique de 1846, concretamente los parágrafos 135 y siguientes, ¿no? Pero hay que decir que Bansen va más allá de Fischer, porque para Bansen el conflicto ético no es sino una proyección, como hemos dicho antes, del conflicto metafísico que agita toda la realidad. Lo terrible para Bansen es que la tragedia está inscrita en la naturaleza contradictoria de las cosas y por tanto resulta completamente inevitable. Dice Bansen que en la tragedia el arte alcanza el más elevado nivel estético, porque en ella se desvela, dice él, ante nuestra mirada, la intimidad más secreta del ser mismo, originario y eterno. Es el ser mismo en su contradicción el que se nos pone delante en la escena. Y luego dice, quien se enfrenta a un conflicto trágico está por eso mismo consagrado para ser el portavoz del antiquísimo enigma de la Esfinge. ¿Cómo interpreta Bansen el enigma de la Esfinge? Dice, la cual, con su doble figura, es un animal híbrido, no es ella misma más que el símbolo de la voluntad autoextendida, por cuanto reúne aspectos tan irreconciliables como la ternura femenina, la terquedad del león y la perfidia de la serpiente, justo los tres resortes que implican el mecanismo de lo trágico. Por lo tanto, el enigma de la Esfinge, lo que representa, interpretado por Bansen, es justamente el carácter contradictorio, digamos, dialéctico de la realidad, ¿no? Y por tanto, provocador de sufrimiento, ¿no?
Por eso, dice él, la situación trágica no es un producto de la débil y perecedera acción humana, sino más bien la expresión fisonómica de la esencia metafísica del mundo, del orden cósmico configurado trágicamente desde su raíz. Y es esto, dice él, lo que hace del saber trágico un saber ante el que tiembla cualquiera, en cuanto adquiere conciencia de que ante algo así nadie puede mantenerse seguro. Cuanto más clara es y exigente, ¿no?, es la conciencia del deber en el sujeto, dice Bunsen que el conflicto trágico puede ser más grande y por tanto más le toca sufrir. Porque además él señala que esa desgarradura trágica, ¿no?, un término que por otro luego retomaría Cioran, ¿no? Tiene un pensamiento de Cioran guarda grandísimos paralelismos con el de Bunsen, que lo anticipa en muchos aspectos, ¿no? Pues bien, Bunsen señala que esa desgarradura trágica que recorre el mundo del microcosmos al macrocosmos, no solo la experimentan los grandes héroes trágicos como Edipo, Antígona, Hamlet, en fin, ¿no?, Wallenstein, ¿no?, en fin, María Estuardo, ¿no?, todos los personajes, ¿no?, de las grandes tragedias, sino también las personas normales, afectadas por eso que Venceslao Fernández Flórez llamaba las tragedias de la vida vulgar. En efecto, dice Bunsen, en muchas ocasiones lo trágico no implica un enfrentamiento entre grandes personajes, ni tiene por qué enmarcarse en momentos trascendentales de la historia, sino que el héroe trágico puede ser una persona normal, que se enfrenta a situaciones angustiosas y se ve arrastrado, dice él, por el sucio barro de la existencia, hasta el punto de que necesita una enorme fuerza de voluntad para seguir manteniéndose firme ante las sospechas que le asaltan de que está actuando indigna o equivocadamente. Donde tiene lugar un conflicto claro, esto lo tiene claro Bunsen, nadie escapa sin experimentar los tormentos de la duda y la tortura de la autoexcisión, en la que la mitad de uno mismo se enfrenta a la otra mitad. En tensión, internamente desgarrado, dice Bunsen, quien se encuentra en situación trágica experimenta en breves instantes el compendio de todo el dolor vital que resulta inseparable de la dialéctica real. Hasta aquí, más o menos, el pensamiento de Bunsen coincide con el de sus precedentes de la escuela pesimista. Pero ahora comienza esto a cobrar cierto giro, ¿no? Dice Bunsen que la tragedia implica un proceso de sublimación del ser humano que la protagoniza, en el sentido casi alquímico del término, ¿no? Pues al enfrentarse, dice él, al crisol ardiente atizado por conflictos irreconciliables de lo que el protagonista no puede escapar, el individuo se eleva por encima de cualquier otro ser, quedando su carácter revestido de aquella sublime majestad que, como decía Schiller, eleva al hombre cuando lo tritura. Si el ser humano, que Bunsen define anticipándose prácticamente un siglo a los existencialistas, es una nada consciente de sí, así lo define Bunsen, la máxima conciencia a la que puede elevarse el ser humano estriba en comprender que la ley sagrada del deber, aunque absurda y abocada a la contradicción, que en el fondo no hay ningún Dios detrás, simplemente son unos ideales, ¿no?, que muestran esa contradicción del mundo, es una ley irresistible y tiene que ser obedecida sin paliativos, aunque obedecerla suponga enfrentarse a una catástrofe completa. Solo el arte trágico, con su amarga seriedad, actúa como una iniciación, dice Bunsen, un arte como iniciático, ¿no?, por la cual el sujeto, enredado en una culpa que surge de actos ejecutados con la mejor voluntad y sometido a pruebas terribles, se eleva por encima de toda la gravedad terrenal hacia el éter de una conciencia plenamente lúcida, dice Bunsen, que es precisamente eso, conscientia, ¿no?, porque el sujeto alcanza un conocimiento superior, ¿no?, a su costa llega a comprender por fin, a conocer finalmente el secreto más recóndito en el que se encierra toda la desoladora esencia del universo, es decir, este carácter contradictorio y este carácter doloroso de la existencia, pero ante el cual el sujeto tiene que enfrentarse, ¿no? Pero lo que realmente caracteriza al héroe trágico de Bunsen frente a la interpretación que dan Schopenhauer y Hartmann es que ante las acometidas que le llueven por todas partes, no se resigna ni renuncia a la vida, sino que aun viviendo sin esperanza, no pierde su fortaleza de ánimo y lucha hasta el fin. Porque para Bunsen, la ausencia de esperanza no puede menoscabar nuestro ánimo, sino, al contrario, tiene que contribuir a enaltecerlo. Porque es precisamente, dice Bunsen, cuando ya no hay esperanzas, cuando el sujeto alcanza su máxima grandeza. En concreto, en el Breviario Pesimista, que es una obra de 1879, y de la cual tenéis una selección de aforismos, es una obra escrita en forma de aforismos,
de la cual tenéis una selección en la editorial Sequitur, en la editorial de Madrid, es un libro de pequeño formato, pero interesante, ¿no? Aparece, digamos, esta reflexión de Bunsen. Dice, ¿qué tiene que ver, se pregunta él en ese breviario pesimista, el ánimo con la esperanza? Es cierto que para la mera sabiduría mundana no esperar ya nada equivale al desánimo, pero en verdad el ánimo es tanto más grande allí donde uno se mantiene en pie a pesar de no haber ya esperanza alguna. Bunsen, por tanto, destaca de la personalidad trágica, sobre todo, su fuerza para resistir en la lucha, tanto externa como interna, comprometiéndose por algo superior y dando con ello testimonio de la mejor parte de la humanidad, dice él, ¿no? El empeño del héroe trágico en no ceder a la desesperación a la hora de debatirse entre deberes contrapuestos que impelen su corazón, consumiendo sus fuerzas hasta el agotamiento sin que quepa conciliación alguna, es, como decían los antiguos, un espectáculo digno de los dioses. Aunque se vea golpeado por la injusticia más vil, por la ruindad más infame, el espíritu trágico se autoafirma, dice Bunsen, consciente de poseer por sí solo un valor infinitamente más grande que el de toda la jauría de sus indignos opositores. Y con ello se eleva por encima de todo lo terrenal, ojo, nunca en un sentido religioso del término, que dice que es una especie de enaltecimiento interior, aunque ello suponga un autosacrificio. Ni lo más odioso ni lo más ínfimo pueden rebajar la grandeza espiritual de aquel que ha fijado su mirada en lo eterno. Por tanto, si para Bunsen, y esto es un principio fundamental en su filosofía, lo único que posee realmente valor en el mundo es el individuo, único e irrepetible, el héroe trágico es el individuo más valioso que existe en este mundo pésimo, regido por la ley de lo trágico. Es decir, la tragedia enaltece al individuo, eleva su valor por encima de todo lo que puede esperarse de un ser humano. Pues bien, con esto tendríamos expuesta esta concepción de la tragedia en los tres principales autores del pesimismo. Pues, por supuesto, ya digo que queda Mailänder, pero aunque seguramente dedicaré alguna entrada alguna vez al tema de Mailänder y la literatura, etcétera, pero no hay un tratamiento estricto del concepto de lo trágico en Mailänder, aunque se puede quizá deducir de su obra, por supuesto, de la filosofía de la redención, pero no hay un apartado dedicado estrictamente a este concepto, ¿no? Bueno, para terminar os voy a comentar brevemente qué sucedió entre Bunsen y Nietzsche, ¿no? Para ver un poco cómo termina este drama, esta pequeña tragedia, ¿no? El 22 de febrero de 1878, Bunsen le escribió a Nietzsche, que por entonces todavía era profesor en Basilea, aunque ya estaba muy enfermo, ¿no? Una carta en la que le comentaba que había leído El nacimiento de la tragedia, que se había publicado en 1872, y que había quedado impresionado por la gran coincidencia que existía entre sus concepciones filosóficas fundamentales, entre la suya y la de Nietzsche, ¿no? Sobre todo en torno a la tragedia. Bien, este juicio indica, pues ya digo, una perspicacia muy grande por parte de Bunsen, que debió ser uno de los pocos que se percató del valor filosófico de ese libro, ¿no? No obstante, también le ponía de manifiesto a Nietzsche que a su juicio el concepto de tragedia que él exponía en El nacimiento de la tragedia estaba demasiado restringido, como dije antes, al ámbito clásico. Perdón, y estaba demasiado influido también por la música wagneriana, y él reconocía desconocer esa música y el entorno wagneriano porque, dice él, vivía como muy apartado. Efectivamente, Bunsen, por problemas con las autoridades académicas, pues llevó una vida, digamos, un poco atormentada desde el punto de vista profesional. Fue desplazado por las autoridades prusianas al Progymnasium, una especie como de escuela elemental de la localidad de Lauenburg, en Pomerania, en fin, muy alejado de los centros culturales. Y allí, por decirlo lisa y llanamente, se pudrió, ¿no? Llevó una vida totalmente marginal. Él continuó pues produciendo sus obras, en fin, publicándolas, pero digamos apartado de todo, ¿no? Y nunca llegó a ocupar ni siquiera un puesto universitario, cuando lo habría merecido sin duda ninguna. Pero no, en fin, no. Entonces, claro, en esa época no hay discos, no hay, si no vas a un teatro no puedes escuchar una obra, si no tocas el piano no puedes tener una partitura, con lo cual él desconocía esa música wagneriana, quizá habría escuchado algo alguna vez, pero no, evidentemente no tenía las posibilidades de conocer todo ese mundo wagneriano en el que en ese momento todavía Nietzsche
pues había, o del cual Nietzsche había estado tan cercano en el momento del nacimiento de la tragedia, ¿no? Entonces él dice, Bunsen, que para no, dice literalmente en la carta, para no privarse de toda comprensión de lo trágico, había tenido que elaborarse otro concepto de lo trágico, por así decirlo, para su uso doméstico. Zu meinem Hausbedarf, ¿no? Para mi uso doméstico, ¿no? Concibiéndolo más metafísicamente, mehr metaphysisch, dice, ¿no? O como un concepto exclusivamente estético y propio de la historia del arte, ¿no? Ästhetisch und kunsthistorisch, ¿no? Es decir, un concepto, digamos, que iba más allá de la adscripción al ámbito simplemente clásico, ¿no? Y wagneriano. Pues bien, Bunsen destaca de la teoría nietzscheana de la tragedia su predilección por la contradicción originaria y la contradicción del mundo, que él comparte con su dialéctica real, la Ur- und Weltwiderspruch, ¿no? Así como su valoración del conocimiento intuitivo, y todo esto en el marco de la admiración que él cree compartida por ambos de la filosofía de Schopenhauer. Por eso, como en ese momento, en el año 1878, se cumplía el 90º aniversario del nacimiento de Schopenhauer, pues le propone a Nietzsche sumar esfuerzo y ser, dice literalmente, hermanos de armas, ¿no? Crear una Waffenbrüderschaft anzutragen, ¿no? Crear pues una hermandad de armas, ¿no? Para combatir, digamos, en pro de la bandera de pensamiento pesimista de Schopenhauer. Bueno, Nietzsche no respondió a la carta de Bunsen. Parece que Elizabeth Nietzsche sí lo hizo, disculpando a su hermano por su mala salud y que no le permitía responder, pero yo personalmente creo que aquí hay algo más, ¿no? Es verdad que Nietzsche conocía y apreciaba algunos de los trabajos de Bunsen, mucho, lo cita alguna vez en la correspondencia, especialmente su caracterología. Incluso en alguna carta, creo recordar, no me acuerdo bien, creo recordar que propone a Rode o a alguna de sus amigos que se pongan en contacto con Bunsen para crear una especie de asociación wagneriana, schopenhaueriana, ¿no? de partidarios del pensamiento de Schopenhauer. Creo recordar que hay una carta en este sentido, no me acuerdo bien, pero vamos, él admira la obra, algunas de las obras de Bunsen que conoce bien, ¿no? Pero la apelación a la colaboración por parte de Bunsen ya llegó en un momento, en 1878, en el que Nietzsche, por su evolución personal, al haber estado en contacto con Paul Rée, al haber leído a los Ilustrados, a Voltaire, a Mailänder, ¿no? En el año 76, como alguna vez he comentado, la filosofía de la redención de Mailänder con gran interés, que influye mucho en su obra. En fin, ya empieza a ser conocido que la expresión Dios ha muerto, Nietzsche la toma de Mailänder, ¿no? No es una expresión suya, es una expresión que él toma de Mailänder, de la filosofía de la redención, cuando la lee en 1876. Bien, todo esto pues hace que Nietzsche se vaya alejando cada vez más de la filosofía pesimista de Schopenhauer, como es bien sabido, de manera que cabe interpretar su renuncia a un intercambio epistolar con Bunsen en el marco de la ruptura definitiva que Nietzsche lleva a cabo por esa época, con su pasado, es decir, con Schopenhauer, con Wagner y con las tesis que él mismo había expuesto en muchos aspectos, no todo, pero en muchos aspectos, en el nacimiento de la tragedia. Al final del último aforismo del libro cuarto de la Gaia Ciencia, que es de 1882, donde aparece, si no recuerdo mal, por primera vez Zaratustra, puede leerse Incipit Tragedia, comienza la tragedia. Y en una obra que se acaba de publicar ahora este año, por el profesor Riera, que se llama Magnum in Parvo, es un proyecto, un supuesto proyecto, el profesor Riera lo argumenta muy bien, un proyecto que parece tenía Nietzsche de publicación de una pequeña obra que recogería las tesis fundamentales de la voluntad de poder. Ya él creía que no podía elaborar ese libro por sus problemas de salud, y que luego daría lugar, ese Magnum in Parvo, ¿no? Daría lugar a... se dividiría el contenido en dos libros, por un lado el Crepúsculo de los ídolos, por otro el Anticristo, ¿no? Pues bien, ahora mismo, hace unas semanas, acaba de publicarse la edición de ese proyecto de libro que tenía Nietzsche, ya digo, titulado Magnum in Parvo, por parte del profesor Riera, que se dataría de 1888, y hay un fragmento muy interesante
en el que dice Nietzsche: el artista trágico no es un pesimista. Dice precisamente sí incluso a todo lo que es problemático y terrible, es dionisíaco. Bueno, por tanto, vemos que el tema de la tragedia le ocupa a Nietzsche, como no podía ser de otra forma, desde el nacimiento de la tragedia hasta el final de su vida activa a nivel intelectual, ¿no? Pero claramente el concepto de tragedia al que aquí se refiere Nietzsche en estas últimas obras ya no tiene mucho que ver, o muy poco que ver, con el concepto de tragedia que manejaban los filósofos pesimistas que acabamos de repasar. Y puede ser que incluso tampoco tenga mucho que ver con lo que él mismo había expuesto unos años antes en el nacimiento de la tragedia. O sí. Os dejo a vosotros la respuesta. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo os haya resultado útil para introducirnos un poco en el concepto de lo trágico en estos autores pesimistas y sobre todo lo que yo creo que más importante, pues darlos a conocer y bueno, pues comenzar a leerlos, a interesarse por ellos, porque constituyen, si uno se interesa por el pensamiento pesimista, porque son fundamentales, y si uno se interesa por el pensamiento contrario, antinihilista, ¿no?, de Nietzsche, pues hay que conocerlos también, porque son los que constituyen el entorno fundamental para entender la filosofía vitalista de Nietzsche. Muchas gracias a todos vosotros y hasta una nueva ocasión.